Se cortó el sonido. ¿Cómo le va, doctor? Ya ahora sí estamos en el aire, ¿sí? Así que ya comenzamos este programa especial que estamos grabando otro día del habitual con un entrevistado realmente, Gabriel, ¿cómo lo decimos? De lujo. Las palabras quedan cortas. Sí, me No, parece no. que no hay, realmente es, Trabajador de la salud mental. sí, Bueno, pero qué trabajador, ¿no? Como diría alguien, uno de los primeros trabajadores de la salud mental. El doctor Valentín Barenblit, hoy es nuestro entrevistado que ha tenido la gran generosidad y disposición de estar para esta entrevista en Pulsión de Radio. Médico psiquiatra, psicoanalista, uno de los pioneros del tema de salud mental comunitaria y del tema psicoanalítico en Argentina y también en España. Un pionero, un prócer, disculpen la palabra, un prócer vivo y al que generaciones de psicólogos y psiquiatras y psicoanalistas le deben muchísimo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista y bienvenido y buenas tardes, buenas noches, doctor Valentín Buenas Barenblit. tardes aquí, casi buenas noches. Casi buenas noches. Bueno, la idea es hoy tener una entrevista con usted haciendo un poco el recorrido de su historia, que es muy rica, pero también comenzar cosas de la actualidad en el campo de la salud mental y el psicoanálisis y lo que usted quiera también decir, ¿no? Eh, Gabriel, lo que sabemos de Valentín Barenblit nace en un lugar mítico para la salud mental y el mundo psi en Argentina, que es el Lanús. sí, el Lanús que además después de un recorrido muy importante, Valentín, llegaste a conducir, ¿verdad? Efectivamente, pero siempre siguiendo las enseñanzas de nuestro gran maestro, el doctor Mauricio Goldenberg, y con el aporte sostenido de todas las y los colegas que desarrollamos esa actividad mítica de alguna manera en el campo de la salud mental en la Argentina, pero que tiene en Mauricio Goldenberg su reconocido fundador y promotor durante muchos años. Sí, sabes, Valentín, que es notable que la historia del Lanús recién se empezó a recuperar hace tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo en alguna entrevista que leí que Mauricio Goldenberg decía que estaban tan ocupados con las prácticas que se olvidaron de escribir, de escribir sobre la experiencia, ¿verdad? Ento- Efectivamente, fue uno de nuestros fallos, por así llamarlo, que hicimos mucho más de lo que transmitimos por escrito. Pero de cualquier manera, la trayectoria recorrida durante muchos años le da crédito y reconocimiento a la tarea iniciada por Mauricio Goldenberg y sostenida por distintas generaciones hasta el día de hoy. y una pregunta, ¿cómo llegaste al Lanús? Porque estamos hablando de una experiencia que se inicia en el año 1956, ¿no? Sí, Y ¿cómo llegaste vos al Lanús? bueno, el prestigio del servicio ya era reconocido ampliamente cuando yo llegué por los años 60. Tuve una entrevista con el doctor Mauricio Goldenberg que aceptó mi incorporación con algunas condiciones, que tendría que ir un día por semana a su servicio, que era el servicio número 12 del hospital psiquiátrico, y que además tendría que formarme en neurología, cosa que fue sumamente valiosa para mí y que me guarda un recuerdo y una gratitud
al doctor Anatolio Müller, que fue el neurólogo de nuestro servicio, y ese fue un poco el, el encuentro, digamos, con las actividades del servicio que después fui desarrollando en distintos sectores. El primero más destacado y novedoso fue el del así llamado Departamento de Interconsulta. Por entonces había en televisión una audición que se llamaba La Patrulla del Camino, que era muy difundida y que relataba una patrulla que iba resolviendo problemas de delitos, accidentes, incidentes, y a nosotros nos empezaron a llamar los patrulleros, la patrulla. La patrulla del camino con Broderick Crawford. Sí, la patrulla fue formalmente el departamento de interconsulta, cuya misión era establecer vínculos importantes con todos los servicios del hospital frente a la novedosa situación de un servicio de salud mental de esa jerarquía, con un director como Mauricio Goldenberg y con numerosísimos profesionales, desde psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y que realmente fue fundante en el país, creo yo, sin duda, y por qué no decirlo, en algunos sectores del continente, gracias al estímulo y a la labor continuada que lideró Mauricio Goldenberg y que fue seguida por muchos colaboradores y discípulos cuyos nombres no menciono por temor a olvidarme de alguno. Entonces prefiero generalizarlo. Doctor. Pero han surgido desde el Policlínico de Lanús realmente líderes importantes, docentes de calidad que circulan por el mundo todavía con la cordial y cariñosa denominación de lanusinos. Sí, que han llevado la semilla del Lanús. Nuestro grupo alude a la pertenencia y compromiso con las consignas y las tareas que promovió y propició el servicio de psicopatología y neurología, que se llamó así en algún tiempo, después cambió, en el Policlínico de Lanús. Doctor, yo también soy un lanusino, pero tardío, ¿no? Porque empecé mi práctica allá por fines de los 80 en el Hospital Arauz Alfaro, el Hospital Evita, y ahí creo que usted tiene algo para decir de por qué terminaron eligiendo Lanús, debido a esta variedad de nombres según la época política del país. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sí, era una situación un tanto molesta o perturbadora, porque según los gobiernos de turno se iba cambiando el nombre del hospital y a veces se llamaba Profesor Doctor Gregorio Arauz Alfaro y a veces Evita, con lo cual realmente se zanjó esta problemática de alguna manera llamándolo Policlínico de Lanús. Pero en la actualidad predomina nuevamente y tiene arraigo oficial el nombre de Evita. Con todo, los cambios de nombres fueron coyunturas accidentales. El servicio siempre mantuvo una ideología y una modalidad de operación que fue novedosa, en principio, en la atención de la salud mental en un hospital general. En segundo lugar, el extender la atención a la salud mental a la comunidad. Realmente en el Policlínico de Lanús se desarrolló un programa extenso
en esa época novedoso y muy exitoso con sectores de la comunidad. Se formaron agentes comunitarios dentro del servicio y líderes comunitarios se incorporaron en la tarea del servicio e hicieron un aporte realmente valioso y muy novedoso por entonces. Sí, de hecho, tengo entendido que el servicio y la sala de internación particularmente, que yo también soy un lanusino tardío porque estuve coordinando en el año 94, 95 también una actividad en la sala de internación, que tengo entendido que fue la fundación de la sala de internación en un servicio de psicopatología en el marco de un hospital general. Fue un hecho inédito en el mundo. Tengo entendido que en honor a eso está nombrado en uno de los pabellones en Prémontré, en las afueras de París, y lleva el nombre de Mauricio Goldenberg, justamente en honor a ese reconocimiento, ¿no? Pero Efectivamente. ¿es así? Sí. Sí, efectivamente, y el reconocimiento a las tareas, a la ideología y al estilo ético de abordaje que desarrolló Mauricio Goldenberg, promovió en sus discípulos, que tuvimos el privilegio de estar junto a él, realmente adquirió una dimensión que pasó los límites de Lanús y del país, y fue realmente reconocida y replicada su modelo en distintos países de Sudamérica, y también tuvo un eco importante aquí en Europa, en buena medida, y en Estados Unidos, en buena medida porque se dio la insólita situación que muchos líderes y colegas y compañeras que tuvieron que alejarse del país y exiliarse o emigrar, llevaron las consignas y la ética y la ideología del servicio y la replicaron en muchos países. Y eso tiene todavía vigencia actual después de tantos años. Doctor, dos cosas le quiero plantear para que usted pueda decir algo al respecto. En una entrevista que yo mantuve con usted hace años, usted me dijo que Mauricio Goldenberg, el maestro y profesor Mauricio Goldenberg, fue también un gran promotor, aparte del tema de la salud mental, como usted lo acaba de caracterizar, también de la perspectiva psicoanalítica, no siendo él psicoanalista, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mauricio Goldenberg fue un gran promotor de las prácticas psicoanalíticas, no solo en la práctica privada, sino que tanto la actividad del Policlínico de Lanús, Evita, como la del Hospital Italiano, donde él se trasladó años después de haber comenzado su extensa tarea, fueron aportes importantísimos para el reconocimiento de que las prácticas psicoanalíticas no eran exclusivamente patrimonio efectivo de las prácticas privadas. Y realmente eso ha dado a muy distintas instituciones la posibilidad de introducir la formación y la práctica psicoanalítica adaptada, por así decirlo, a las realidades, recursos, posibilidades y también limitaciones del hospital público. Pero pienso que es un reconocimiento importante el que usted enuncia, porque eso dio lugar a que en la actualidad se desplieguen y desarrollen prácticas psicoanalíticas adaptadas a las condiciones y las circunstancias
e incluso articuladas con las prácticas de atención comunitaria. Sí, y Valentín, retomando lo que vos recién comentabas sobre la creación de la patrulla, ¿no? Y en ese momento, que se podría decir fue momento de construcción del campo de la salud mental, y ustedes con la patrulla y ese trabajo de interlocución con las distintas especialidades del hospital general, empezaron a llenar de contenido el concepto de interdisciplina, ¿verdad? Efectivamente, el contenido el concepto de interdisciplina primó dentro del servicio. Realmente esa fue una de las consignas importantes, que las prácticas que se desarrollaban en el servicio no eran patrimonio exclusivo de la psiquiatría, ni mucho menos. La psicología, el trabajo social, distintas modalidades de operaciones terapéuticas se introdujeron como hechos novedosos realmente. Y desde el punto de vista de la estrategia del servicio, fue muy importante poder establecer vínculos constructivos con los demás servicios de atención médica en las distintas especialidades, lo cual nos permitió realmente una muy gratificante actividad vinculada a otros servicios de medicina interna, a otras especialidades con las que desarrollamos realmente actividades muy productivas, muy creativas, y que facilitaron superar el prejuicio que en muchos estamentos hubo durante muchos años con la atención psiquiátrica o con la psiquiatría en general, ¿no? Y creo que eso es uno de los méritos importantes que permitió después establecer, a partir de esos logros, establecer también las redes de atención primaria en salud mental, los centros que se fueron creando y en los que Mauricio Goldenberg y otros colegas tuvieron la virtud especial de promoverlos y de ponerlos en marcha. También es cierto que en distintos momentos y en relación a la vocación política, en el buen sentido de la palabra, de política de salud mental, se pudieron adelantar realmente actividades fuera de los muros del hospital, aún del hospital general, y eso dio lugar a la así llamada salud mental comunitaria, que aproximaba las prestaciones, tanto preventivas como asistenciales, como rehabilitadoras, realmente a los centros comunitarios por fuera de los límites estrictos del hospital. Y creo que eso fue desarrollándose en distintos medios, y hay experiencias notables, digamos, que se establecieron también más o menos al unísono con otras experiencias internacionales, como fue la italiana, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que es un continuo que, si bien comienza con la incorporación de la atención psicológica, psiquiátrica en los hospitales generales, rompiendo así, por así llamarlo, o diluyendo, digamos, el prejuicio de los hospitales psiquiátricos estrictamente anticuados ya para esa época, permitió un desarrollo realmente importante y permitió también desmistificar la enfermedad mental como algo peligrosísimo siempre.
La enfermedad mental de a poco fue instalándose con carreras afines, con el trabajo interdisciplinario, como una práctica más aceptada por la comunidad. Y en la actualidad creo que en distintos países, incluso yo hace ya 40 años que estoy en Europa, en España, digamos, eso es una, un avance importante, una tradición que se va fortaleciendo y que va permitiendo que los profesionales de la salud mental se integren en los proyectos generales de salud, como dije antes, tanto en prevención primaria, programas para prevenir la aparición de enfermedad, como secundaria para asistir, como terciaria para rehabilitar. Doctor, usted está desarrollando y nombrando una serie de términos que en los últimos años también hay ciertas posiciones desde el psicoanálisis que lo consideran incompatibles, ¿no? Salud mental, prevención, rehabilitación, ¿no? Esa corriente muchas veces se pone de una manera, vamos a decir, un poco, diríamos, dogmática, me parece preservando más cierta identidad del psicoanalista, pero en los hechos los psicoanalistas están por todas partes, ¿no? Y trabajando en diferentes cuestiones. ¿Qué podría decir hoy, que ya lo viene diciendo, ¿no? Pero a la gente que está parada en el psicoanálisis y que piensa que el psicoanálisis y la salud mental o las políticas de salud mental no son cuestiones compatibles, y menos la prevención? ¿Qué podría decir a los que piensan de esa manera? Yo creo que ha habido ya un cambio trascendente en los últimos decenios. No es una transformación fácil porque obviamente requiere un trabajo continuado, requiere no solamente la práctica, sino también la demostración y la investigación para corroborar la efectividad de estas prácticas. Pero hoy en día realmente podemos pensar que no solo en la Argentina, que en algunos aspectos fue pionera, sino en distintos países y acá en Europa esa posición dogmática ha sido superada y los diálogos interdisciplinares y las propuestas diversas en el campo de atención a la salud mental son realidades que se desarrollan según los medios culturales, según los recursos, según las ideologías, pero que tiene una extensa gama de experiencias que en buena medida han sido, paradojalmente, ¿no?, estimuladas por las migraciones que de la Argentina se han hecho y que han surgido líderes del Policlínico de Lanús o de otras instituciones afines que han desarrollado y siguen desarrollando actividades de este tipo en países de América del Norte y de Europa. Sí, Valentín, y efectivamente, ¿no? Ahí colegas que participaron de la experiencia del Lanús, bueno, fueron esparciendo la semilla del Lanús, podríamos decir, en distintos lugares del mundo. Y yo pensaba, ese momento, ¿no? El momento del exilio, el volver a empezar, en tu caso en España, en Barcelona, en el caso de Mauricio Goldenberg en Venezuela, ¿cómo fue ese momento posterior, ¿no? El momento del exilio? ¿Pudieron mantener alguna interlocución? Porque bueno, en ese momento no había internet, no había... ¿Cómo fue el transitar ese momento posterior, ¿no? En general, en mi experiencia, sí, fueron tramitaciones facilitadas por el diálogo y por el reconocimiento del aporte.
por los colegas o las instituciones locales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los distintos países, con matices, obviamente. También hay que reconocer que no todo nació y se difundió desde Lanús. Hay aquí en Europa experiencias locales que han logrado un prestigio muy bien ganado, también en Estados Unidos, si bien tienen sus identidades a veces afines, con matices, pero que siguen, digamos, una línea que podríamos decir de gran apertura y facilitación a que los recursos de la atención a la salud mental, por una parte, se reconozcan como interdisciplinarios, o epistemológicamente podríamos aspirar a que sean transdisciplinarios, y por otra parte que han sido aceptados por autoridades, por universidades, en algunos lugares más, en otros menos, pero que hay un reconocimiento, digamos, de las prácticas psicoterapéuticas y de rehabilitación con instituciones en distintos lugares del mundo que tienen sus identidades, no siempre similares o idénticas totalmente, pero que ponen en evidencia con el correr del tiempo que aquellos que iniciaron este desafío, entre los que para nosotros figuran primera línea Mauricio Goldenberg y todos sus colaboradores, realmente pueden darse con prosperidad y con efectividad, en estos momentos visualizarse en distintos lugares del mundo. ¿Y se volvieron a encontrar, se volvieron a ver, particularmente con Mauricio Goldenberg, se mantuvieron en interlocución? ¿Hubo, en fin, algún encuentro posteriormente en el exilio? Sí, hubo, mientras él estaba en Caracas, era frecuentemente visitado, también convidado e invitado a participar, tanto él como sus discípulos, en ámbitos congresuales, en distintos proyectos docentes, y yo tengo la impresión de que, claro, estas cosas requieren tiempo, maduración, experiencia, e inclusive requieren tener tolerancia al rechazo o a la no aceptación inmediata. Pero si hacemos una lectura, más allá de las diferencias de los distintos modelos, realmente el predominio y la hegemonía del antiguo hospital psiquiátrico, por ponerle una denominación, digo antiguo, podría ponerle otras características, pero del antiguo hospital psiquiátrico, realmente en estos 50 años se han logrado en muy distintos países avances importantísimos. Y yo creo que esto se puede visualizar con matices, pero en distintos países, para bienestar de la población y para alivio de las patologías o de los sufrimientos psíquicos que implican la vida misma y distintas actividades o distintos procesos que alteran, digamos, el bienestar psíquico. En estos mismos momentos estamos afrontando los efectos de esta pandemia que realmente ha lesionado de distintas maneras a comunidades enteras y que es prioritaria en muchos programas de atención a la salud mental, la recuperación y la prevención de alteraciones severas
que ha generado en este último trienio, bienio, y que merece ser especialmente atendida, porque la pandemia está generando todavía severos impactos y requiere que los estados creen los recursos necesarios para disminuirlos o para recuperar a la gente o a las poblaciones que han sido afectadas. Doctor, volviendo un poco a antes de Europa, ¿no? Tengo entendido que usted fue el que sucedió a Goldenberg cuando se fue a Argentina, pero también tengo entendido que no cobraban sueldo ustedes por la tarea que hacían. Bueno, ¿Es verdad? eso era habitual en Lanús. Eh, Probablemente unos 10 o 12 profesionales cobraban un salario que nunca fue excesivamente generoso, pero la mayor parte de los profesionales que concurrían y trabajaban, investigaban, difundían nuestros saberes y nuestras dudas y voluntades, no eran remuneradas económicamente. Por mucho tiempo, en nuestro servicio había algunos pocos salarios en relación a la cantidad de profesionales que concurrían, porque el servicio era una fuente también de pertenencia y aprendizaje, y esa era la remuneración que muchos deseábamos y que nos resultaba suficiente, porque realmente la remuneración económica nunca fue una motivación y además nunca fue accesible hasta pasados muchos años. En la actualidad creo que la situación está algo más equilibrada, pero hay que reconocer que los trabajadores de la salud, en general los profesionales de distintos niveles del campo de la salud, no son ampliamente o generosamente remunerados en sus salarios. Y ahí es donde la vocación y el deseo de integrarse en proyectos cualificados suple el privilegio o el beneficio de salarios importantes. La mayoría o muchos profesionales distribuyen el tiempo suyo en distintos niveles. Por una parte se forman, pero por otra parte realizan asistencia en instituciones públicas donde no suelen percibir salarios adecuados y compensan con la práctica privada. Esa es una realidad que hay que reconocer. Uh-huh. Doctor, quisiera que usted me cuente un poco cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se vaya del país, que se tenga que ir del país, y qué valor tiene para usted una palabra que utilizó incluso en situaciones difíciles en ese momento, que es la palabra negociar. Mire, las circunstancias son muy claras y las explicité varias veces en distintos contextos. Yo no tenía absolutamente ninguna actividad militante política, ni mucho menos, pero el servicio nuestro era mal visto por las autoridades militares y en su momento consideraron que yo era un activo dirigente de la insurgencia. Fui detenido ilegalmente, era la época del vocablo desaparecido. Obviamente toleré todo lo que conlleva ese vocablo y ese tipo de detención. Me da un
poco de malestar, pero lo voy a decir, las torturas, este, la situación de desaparecido, que ya era mucho, eh, pero al fin creo que entendieron estos señores que atacaron a la ciudadanía con tanta vileza que yo no tenía nada que ver con lo que ellos imaginaban que yo tenía. Y bueno, mi castigo fue por ser el jefe en ese momento del servicio y por el prestigio que el servicio tenía. Así que así fue que se me dio el alta, con las cicatrices psíquicas y físicas correspondientes y con la consigna de que tenía que abandonar el país en 24 o 48 horas, cosa que cumplí con ayuda de muchos colegas, no solo del país, sino del extranjero, y bueno, por distintos caminos y por historias que tenía con España y con Cataluña especialmente, decidí radicarme en Cataluña, en Barcelona, que me acogió con la generosidad que caracteriza a este pueblo y donde estoy viviendo, trabajando, criando hijos y nietos hace 40 años, sin despegarme nunca de mis orígenes. A raíz de mi estancia aquí establecimos programas muy interesantes de formación de colegas argentinos, de residentes en una institución sin ánimo de lucro, que con otros colegas yo fundé hace muchos años y en la cual vinieron a hacer experiencias formativas numerosos colegas de Argentina y de Chile y de Venezuela y de Uruguay. Y Sí, muchos de ellos volvieron a sus tierras y replicaron ahí modelos que aquí pudieron observar. No he sido solo yo, no quiero decir nombres porque temo olvidarme, pero varios compañeros, colegas, que de una u otra manera se exilaron, cumplieron una función muy, muy importante en los países en donde se instalaron, sea en Europa, en Estados Unidos o incluso en algunos otros países de Sudamérica, como Brasil. sí, y Siempre temo olvidarme de alguno, pero me van a disculpar. no, no, está muy bien para que no haya nadie que se ponga celosa ni celoso, ¿verdad? Y, y cómo, porque ya llevas 40 años de trabajo en España, en Barcelona más específicamente, y bueno, y la España post-franquista a la que tú llegaste también fue una suerte de volver a empezar, ¿no? Más que nada, me parece que hubo ahí también experiencias fundacionales en España, ¿no? ¿Qué nos podés Sí, comentar de ese momento y lo que aconteció y cómo están las cosas ahora, ¿no? bueno, yo llegué en un momento muy propicio donde se restauraba realmente el espíritu de la democracia. El campo de la salud era revisado y cuestionado, el campo de la salud mental también, y desde entonces podemos decir que se observa y se vive constantes transformaciones que la mayoría obviamente tienden a mejorar las condiciones, tanto de la población como de la comunidad, como de los propios profesionales, ¿no? Yo pienso que en España, en algunas comunidades autónomas más, en otras menos, pero se está desarrollando un proceso valioso que siempre podrá ser mejor,
igual que en otros países de Europa, como ser Italia y Francia, por mencionar algunos. Eh, y realmente a mí me permitió, cuando llegué aquí, incluirme, digamos, en los proyectos locales, no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas de España, con mucha gratificación y gozando realmente del privilegio de la apertura democrática de los años 80, mientras en la Argentina se habían cerrado posibilidades que se reabrieron muchos años después y que Doctor, en la actualidad están floreciendo eh, con el aporte y la valentía de muchos profesionales. Insisto que me perdonen que no mencione ninguno, porque si menciono un nombre me habría olvidado de dos. Pero si lo digo genéricamente, también hay una deuda de gratitud con todos los profesionales de la salud mental que en la actualidad eh, desarrollan proyectos muy, muy exitosos y progresistas, y a los que creo que las autoridades debieran darle el máximo apoyo posible para poder continuar con esta actividad tan prolífica y muy bien encaminada, con muchos colegas con los que yo mantengo incluso relación epistolar y con frecuencia. doctor, usted con otros colegas profesionales en Barcelona fundó hace tiempo el IPSI, ¿no? Me gustaría que nos cuente qué es el IPSI, cómo funciona, pero quiero hacer un comentario sobre el IPSI antes que usted hable, que por la información que me suele llegar por mail del IPSI, hay cantidad de colegas que dan seminarios, cursos de orientaciones diversas, sistémicas y de diferentes escuelas psicoanalíticas en un mismo espacio. Cuestión muy difícil de pensar aquí en Argentina, donde digamos lo escolástico psicoanalítico y lo que son de otras teorías está bastante parcelado y segmentado. Más allá de este comentario, me gustaría que usted nos hable del IPSI. Bueno, el IPSI fue una creación bastante precoz, con un grupo de colegas que trabajaban conmigo y que estudiaban conmigo. Decidimos crear esta asociación sin ánimo de lucro, y realmente se convirtió en un dispositivo de formación, porque tiene dos territorios, por así llamarlo, ¿no? El territorio asistencial y el territorio de formación. Ambos articulan adecuadamente y con bastante armonía sus funciones, y es reconocido, digamos, como una institución sin ánimo de lucro que hace aportes, permitiendo el acceso de un número importante de pacientes que no podrían acceder a la práctica privada, y también dando las posibilidades abiertas para la formación de profesionales. Por eso, digamos, serían dos capítulos, ¿no? Uno es IPSI, el territorio de asistencia, y otro es IPSI, el territorio de formación. En general, obviamente, eh, la formación se inspira en las teorías y las prácticas psicoanalíticas, pero está abierta para las aportaciones de otras escuelas con las que mantenemos diálogos, digamos, académicos, más allá de las diferencias, y aprovechando
los potenciales de cada una de ellas. Bien, y Valentín, y pues ya nos estamos acercando al final por los tiempos de la radio, pero una pregunta te quería hacer, ¿conoces la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina? ¿Tuviste ocasión Sí, de conocerla? ¿Sí? ¿Qué opinión tenés sobre la ley que está, a pesar de muchos embates permanentes que hay, para intentar derogarla? ¿Qué opinión tenés en relación a esta ley? yo tengo una muy buena opinión de esta ley. El problema es aplicarla y cómo aplicarla. Y tengo la impresión de que los colegas en Argentina tienen dificultades para que esa ley tenga una vigencia estable y pueda incorporarse en el corpus de la disciplina y de las prácticas de atención a la salud mental. Pienso que los colegas, o hay un grupo de colegas que están muy atentos a este proceso. ¿Por qué? Porque también es cierto que no todos somos amigos y no todos pensamos lo mismo. Hay algunos grupos que no alientan la incorporación de la ley en forma muy activa y precisa, con lo cual hay una situación de cierta tensión, pero que yo espero que pueda superarse porque hay colegas de excelente trayectoria y mucho prestigio que están comprometidos seriamente en que la ley pueda aplicarse en forma natural y adecuada. Doctor, un comentario que tiene que ver también con algo personal de quien le habla. Yo lo conocí a usted por un mail que le mandó el que fue mi analista, Fernando Ulloa. ¿Qué puede decir de Fernando Ulloa en este recorrido que usted ha hecho de Lanús a Barcelona? Aquí ya me toca a usted sentimientos muy profundos. Fernando Ulloa fue un gran maestro que consiguió captar el interés de numerosos grupos, entre ellos el nuestro. Yo estuve muy cerca de él y aprovechando de su inteligencia y capacidad, trabajamos problemas institucionales junto con él y junto con el equipo, que en una época yo coordinaba en Lanús, y realmente creo que la salud mental de la Argentina tiene una deuda de gratitud con todas las aportaciones, y no solo con las aportaciones técnicas, sino con las aportaciones políticas que él describió de manera magistral en alguna de sus conferencias para el reconocimiento de el nivel político en las prácticas de atención a la salud mental. Con él tuvimos actividades comunes y realmente todas fueron realmente muy estimulantes y modificaron en buena medida aspectos que estaban enquistados en las prácticas tradicionales de los así llamados manicomios o hospitales psiquiátricos. Bien. Bueno, sí. Espero que con esto quede más o menos claro cuál es mi posición al respecto, ¿no? Y realmente creo que Ulloa fue uno de los maestros que movilizó realmente sectores importantes de la atención a la salud mental y de las prácticas psicoanalíticas y muy especialmente de las prácticas institucionales, lo cual
fue una tarea realmente novedosa y que benefició a muchas instituciones, entre ellas justamente al Lanús. Sí, esto que usted dice me hace recordar un concepto de él que decía estar psicoanalista, más que ser psicoanalista, ¿no? En función de precisamente de estos cruces epistemológicos y de prácticas que nos plantea el campo de la salud y el campo de la salud mental. Sí, con él hemos hecho, personalmente, he tenido una relación de trabajo muy productiva, muy creativa, y que dio lugar a las prácticas institucionales y comunitarias como una apertura sumamente valiosa en su momento, aunque no solo fue conmigo, hubo muchos profesionales que acompañaron el pensamiento y la acción de Fernando Ulloa, y para mí guardo un recuerdo de gratitud por todo lo que nos brindó, especialmente a los así llamados lanusinos, de varias maneras, y creo que sus proclamas, por así llamarlas, en el campo de la salud mental, siguen teniendo y seguirán teniendo vigencia por mucho tiempo. Bueno, Valentín, la verdad es que es para nosotros un gusto personal que nos damos también y el interés en poder transmitir estas experiencias que realmente no solo se puede decir que han ustedes, bueno, intentado llevar adelante, sino que han practicado, han fundado un campo y el campo de la salud mental en la Argentina, este movimiento de apertura forzado, pero que en definitiva permitió llevar esa semilla de prácticas comunitarias, se te escucha hablar y transmitís, ¿no? Esta sensación de trabajo compartido. Y la última pregunta, y ya vamos a dar por terminada este maravilloso encuentro que nos hace llegar en realidad nuestra colega, compañera de Pulsión de Radio, que es en relación al porvenir, ¿no? Y cómo imaginás el porvenir bueno, del campo de la salud mental en España, en Argentina, y las neosubjetividades. ¿Qué nos puedes decir brevemente en relación a eso? Bueno, brevemente es difícil definir la complejidad Sí. de este planteo que usted hace, pero no quiero despedirme de usted sin mencionar la importante tarea que viene desarrollando hace años la OMS, Ujú. dirigida en distintos momentos por distintos colegas, pero que siempre ha estado al frente, digamos, de los avances, facilitando, promoviendo realmente la concreción de nuevas aportaciones a esta apertura que todavía la salud mental requiere, como toda la ciencia, continuar por mucho tiempo, y siempre podrán reconocerse nuevas aportaciones, descubrirse nuevos elementos, porque es una disciplina también y una problemática de alta complejidad, y con ello tendremos que proseguir, los jóvenes y los maestros, eh, sin perder esperanzas en conseguir disminuir el sufrimiento de la comunidad, Es un que tiene mucho que ver, obviamente, con las circunstancias sociocomunitarias, ¿no? doctor, Con el bienestar de la población. doctor, ha sido
una hermosa entrevista, un día feliz para nosotros y le mandamos un gran abrazo. Lamentablemente tenemos que ir cortando por los temas del tiempo en la radio, pero seguimos en contacto y le vamos a enviar el programa cuando ya lo tengamos por poner al aire. Le mandamos un gran abrazo. Para mí, que me permitan expresar algunas ideas y que me ofrezcan este espacio para comunicarme con tantas colegas y colegos y colegos, permitiéndome una humarada. Yo les agradezco mucho haberme permitido utilizar vuestra plataforma para hacer algunos comentarios en función de sus inteligentes preguntas, y me despido con la ilusión de que las nuevas generaciones sigan haciendo aportes creativos, constructivos, que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. Gran abrazo, doctor, y muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y muy honrado por este espacio que me han brindado. Hasta muy pronto. Hasta luego.